millón de muertos, 600.000 rusos, 480.000 ucranianos es lo que ha dejado la guerra en Ucrania tras la invasión que ocurriera en 2022 y que ya va a cumplir casi 3 años en febrero próximo. Una realidad que, sin embargo, contrasta con lo que se vive día a día en la ciudad de Kiev, la capital. La gente hace su vida normal, va al supermercado, las rutinas del trabajo, todo transcurre sin sobresaltos. Nada parece indicar que el país sobrelleva esta guerra con Rusia específicamente desde el 24 de febrero de 2022. O quizás sí, las bocinas que indican bombardeos suenan regularmente, pero también parecen haberse vuelto parte de esta rutina. Queremos hablar con un chileno que está precisamente en Kiev en estas horas y que nos va a transmitir qué es lo que pasa en una de las capitales que ha visto, ¿no?, el horror y el terror de lo que significa una guerra. Me refiero a Alejandro Zurita, consultor internacional en ayuda humanitaria. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Bueno, Mina, muchas gracias por haberme invitado para compartir un poco las impresiones que tengo aquí en Kiev en este momento. Exacto, vamos por ahí, porque quiero preguntarte, tú llegaste a la capital de un país, ¿no es cierto?, como señalaba en la introducción, que tiene ya 1 millón de muertos entre rusos, 600.000, y los 480.000 ucranianos. ¿Cómo se vive el día a día en Kiev? Claro. Bueno, primero hay que distinguir que la guerra está en el este, ¿no? Es decir, la guerra está en el este principalmente, pero sí los rusos tiran misiles y sobre todo drones hacia Kiev prácticamente todos los días. En este momento estuvieron casi un año sin hacer nada, pero llevan 50 días donde están todas las noches suenan las alarmas que viene un dron o que viene un misil y según la distancia que tú estés del impacto, escuchas o no el impacto del misil del dron. Ayer en la noche, que fue mi primera noche aquí, no, la segunda, Ujú. la alarma sonó 3, 4 veces, es decir, prácticamente no duermes porque estás acostándote y empieza a sonar. Y además hay aplicaciones que te avisan que por favor baja al refugio. Entonces hoy en día el criterio para venirse acá es buscar un hotel que tenga un refugio en el subterráneo. Esa es como la oferta que te hace el hotel. Tenemos refugio. ¿Mm? Uf, Y algunos refugios tremendo. incluso tienen restaurantes ahora. Tenemos refugios con restaurante. Entonces tú mientras bombardean arriba, pues tú estás cenando y estás tomando una copa de vino. Esa es un poco la lógica inexplicable para alguien que no vive en este contexto, ¿no? La Y gente tú se ha que ido estás acostumbrando. viviendo eso, te ¿Mm? quiero preguntar, ¿cómo es irse acostumbrando a una guerra? Mira, yo vine aquí a hacer un taller con ucranianos y ucranianas para captar información para formular un proyecto para la cooperación alemana. Y es la gente que me transmite se vive, se resiste, pero se sufre internamente. La gente tiene algún hermano, alguna hermana en el frente, escucha las alarmas todos los días y la única forma que les queda es convivir con eso y asumirlo y sonreír. Un poco eso es lo que me transmiten, pero por ejemplo ahora recién le preguntaba a una chica que había participado en el taller de cómo lo vivía y a los 2 minutos se puso a llorar. Y aparentaba estar muy normal. Es decir, el impacto psicológico que tiene una guerra por la implicación que tiene sobre tu familia, que el hermano está en el frente o la hermana incluso, cómo vuelven los veteranos, es decir, la gente que estuvo en la guerra, cómo vuelve a casa totalmente cambiada, con un pie destrozado. Eso, la gente, es decir, ese es el sufrimiento de la guerra que yo creo que ningún canal, ningún medio logra transmitir. La guerra no es la Vamos, destrucción del edificio, eso es lo no, de menos. sí. ¿Vale? Sí, Dime. la guerra no es, claro, es que quiero entrar justamente en ese tema, Alejandro. A ver, vamos antes de irnos a los veteranos, que es la parte ya Ujú. posterior, digamos, ¿no es cierto?, Sí. de la entrada en las zonas de combate, el que manden a tus hijos, ¿no?, mayores de 18 años, hombres, al frente de batalla, todo lo que eso implica, la cantidad de destrucción de familias completas, etcétera. Pero, como dices tú, mientras tanto se vive o se intenta vivir una cierta normalidad. De nuevo, ¿cómo es vivir esa cierta normalidad? La gente va al supermercado, se levanta todos los días, va a su trabajo, etcétera. Exacto, es decir, la gente tiene es decir, el imaginario que uno tiene desde afuera es que la guerra está aquí, no se puede caminar por las calles. Mira, yo nunca me he sentido más seguro que acá
digamos, comparado con Latinoamérica, en las distintas partes que he estado en Latinoamérica, me siento mucho más seguro acá, porque la probabilidad de que te caiga un misil o un dron en la cabeza es mucho más baja que te asalten en una esquina de Santiago de Chile. Entonces, para mí, estar aquí es caminar por las calles, sabes que no te van a asaltar, sabes que no te va a caer una bomba, y de noche, cuando suenan las sirenas, que es principalmente de noche, pues estás en tu hotel o estás en tu casa, todos tienen subterráneo y te refugias. Claro que le ha pillado gente, es decir, todos los días cuando bombardean o cuando mandan un dron, pues mueren 2 personas, 3 personas, porque la gente ya no reacciona. Es decir, como vive ya hace 2 años con la alarma todos los días, ya no baja al refugio. Yo mismo ayer sonó 4 veces y bajé recién a la quinta. Las primeras 4 dije, no, ¿qué pasa? Si no, nadie está bajando, ¿para qué voy a bajar yo al refugio? ¿Mm? Es No decir, te uno puedo, mismo o se sea, a acostumbra a ese, los 2 días, está acostumbrado. ¿Mm? pero espérame, Que haces un poco el dime una loco, cosa, pero porque el primer día bajé y no había nadie, es decir, estaba hasta ya. la luz apagada, es decir, nadie del hotel bajó al refugio en la primera alarma. Entonces dije, bueno, ya la segunda noche dije, bueno, no voy a bajar entonces, pues, no voy a hacer el ridículo un poco. Entonces, te Pero, acostumbras rápidamente. ¿Eh? ya, pero dime una cosa, porque claro, yo recuerdo perfecto los primeros meses, el primer año, Kiev era una zona de batalla también, no, no es que hayan llegado directamente al corazón de Kiev, Sí, pero hubo varias situaciones, ¿no es cierto?, donde lograron bombardear, donde murió mucha gente. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una periodista que estaba tomándose algo en un local, un café, y muere, ¿no es cierto?, producto del bombardeo. Entonces, claro. ¿eso ya no Bueno, es hay una parte de la serie. realidad hoy día? Sí, pero como te digo, la gente está tan acostumbrada y hace su balance inconsciente de que la probabilidad que te toque a ti es más baja que, como te digo, un asalto en Latinoamérica, que realmente tú no te mueves ya, porque la probabilidad, y además se sabe, se tiene información, si suena el impacto muy cerca, sí te mueves. Pero si el impacto ni siquiera lo escuchas, suena la alarma y a los 5 minutos no has escuchado un impacto, pues tampoco te vas a mover, porque sabes que no te va a tocar a ti. Entonces la gente se queda sentado hasta escuchar algún impacto. Un poco así. Y la probabilidad de que te caiga ese impacto, como te digo, la probabilidad es muy, muy baja. Considerando el tamaño que tiene Kiev y la cantidad de drones, porque ¿cuántos drones entrarán? 3, 4 drones, 2 misiles y como te digo, entran más asaltantes en Santiago de Chile que misiles y drones aquí en Kiev. ¿Mm? Dime una cosa, Alejandro Zurita, conversamos hasta ahora con Alejandro Zurita, consultor internacional Ujú. en ayuda humanitaria. Alejandro, ¿los niños van al colegio de manera normal? Depende de dónde. Aquí en Kiev, totalmente normal. En las zonas que están Ya. ocupadas por los rusos, ahí no, ahí es decir, los rusos están intentando generar una nueva realidad ahí, pero las zonas que están en de combate, que hay todo un frente, que es donde caen los misiles todo el rato, hay una que tiene alarma desde hace 300, 600 días, hay zonas que, te diría unos 10 kilómetros, ahí no va nadie al colegio, no hay nada, está todo destruido y ahí la vida no sigue. Las zonas conquistadas por los rusos quieren rearmar una vida ahí, que hay mucha gente que también se siente muy rusa ahí, porque hay mucha gente que es de cultura rusa en el este de Ucrania. Y en el otro lado, en el lado ucraniano, cerca del frente, tampoco la vida es normal. Pero aquí en Kiev es absolutamente normal. Hay cine, hay restaurantes de lujo. eh, lo único que no funciona son los aviones. Yo tuve que entrar por tren desde Polonia, ¿vale? Un viaje de 8 horas, que es muy bonito, muy bonito todo esto, pero un tren normal, que funcionaba normal, un tren de calidad europea. Cuéntame, Alejandro, claro, la vida continúa, pero ¿cómo se siente? Tú dices, esta mujer que se puso a llorar. O sea, yo me imagino que los Sí, niveles de angustia, de ansiedad, de depresión, digo, inevitables, ¿no? Altísimos. todo el mundo. Yo te diría que no se salva nadie. Todo el mundo está afectado. Esta chica justamente era de Bucha, es de Bucha. ¿Te acuerdas de Bucha donde Mm, entraron los rusos y mataron gente directamente? Y ella vuelve a Bucha todos los sí. días. Es decir, estuvo aquí en el taller de hoy, vuelve a Bucha y en Bucha tiene una vida. Y yo le pregunté, ¿cómo te sentiste el primer día que volviste? Claro, el primer día tal, pero ya los siguientes días es mi vida. La vivo, pero por dentro todos tienen algo, tienen alguna tensión que no puede ser sana psicológicamente, porque vives hace 2 años con una tensión que no la manifiestas, que sigues una vida normal, pero ahí está. La tensión porque bombardean, la tensión por lo que ocurrió y la tensión porque tienes gente que conoces que está en el frente. Y la rabia que tienen hacia los rusos, eso también es muy llamativo. Los ucranianos han sido siempre un pueblo hermano de los rusos, pero desde que ocurrió la invasión, hay gente que ni siquiera quiere hablar más ruso. Es decir, hay gente que su primer idioma es ruso y no quieren hablar más ruso porque no quieren saber nada de Rusia. Es decir, el odio que se ha formado aquí
hacia los rusos es enorme, porque lo sienten muy injusto. Y mi percepción es que es muy injusto lo que está ocurriendo. Dime una cosa, Alejandro, cuando hablamos de esas personas que afectadas, ¿no? Que son todos, dices tú, porque es imposible que no estés Son afectado. todos. Me imagino que Sí. cada ucraniana y ucraniano probablemente tiene algún Ujú. pariente o muy cercano que ha muerto o que ha sido víctima, ¿no? De esta guerra, directamente, ¿no? Claro, yo te hablaba de, bueno, o es víctima o está en el frente, que estar en el frente es casi estar muerto, porque la forma en que vuelven, que es el tema de los veteranos, es decir, la gente llora porque ya no lo reconocen. Es una persona que se transformó que es una persona violenta, que no, que perdió toda empatía con la sociedad, que se volvió alcohólica. No digo que todos, pero llegan muy cambiados. Lo que me han transmitido es que llega muy cambiada la gente del frente. ¿Sí? Son otras personas y eso también genera situaciones muy malas, ¿no? Es decir, como te decía, los veteranos generan una situación de violencia intrafamiliar cuando vuelven a sus casas. ¿Mm? Y eso, ¿cómo se trata? ¿Cómo se vive con esa realidad? Porque cuando tú hablas de esto, tú estás hablando en general de los que vuelven, o sea, sean jóvenes, no sean tan jóvenes. Es decir, Claro. es el, es la consecuencia inevitable de estar en el frente de batalla. Yo creo que, mira, o mueres en el frente, que la probabilidad es alta, o vuelves con una pata menos, con un brazo menos, mutilado, ciego, y si vuelves bien físicamente, vas a volver psicológicamente muy mal. Entonces, yo creo que según las conversaciones que he tenido y la información que me han compartido, no hay prácticamente ninguna persona que vuelva al frente, excepto que no haya vivido una situación muy dramática. Había una persona en el taller que incluso estuvo en la guerra, pero estuvo 3 meses, 4 meses. Me dijo, mira, yo tuve la suerte que no viví nada muy traumático. Entonces estaba bastante bien, lo vi, pero la mayoría de la gente o vuelve, como te decía, o muere, o vuelve mutilada, o le falta un miembro del cuerpo, y vuelve totalmente cambiada, mucho alcoholismo, y eso genera mucha violencia intrafamiliar, y al momento que genera violencia intrafamiliar, eso se transfiere a la comunidad, y tienes un conflicto comunitario, y mal, y eso no se borra de la noche a la mañana, son décadas. Estuve hace poco en Claro. Camboya, donde hubo un conflicto hace 20, 30 años, y todavía estamos formulando proyectos de reinserción o de mejora psicosocial de los afectados por el conflicto que hubo en Camboya, no sé hace cuánto fue, 20, 30 años atrás. Imagínate. Esto va a durar, Imagínate. la sociedad ucraniana va a estar con el tema las próximas 2 décadas. Imagínate un niño que nació en 2021 y que tiene ahora 3 años, 4 años. Él no conoce otra cosa que las alarmas que suenan todas las noches. Esa es su realidad. ¿Cómo va a entender ese niño el mundo? Si todas las noches escucha alarmas y la mamá le tiene que decir, no, es que ahí pueden caer algunas cosas del cielo, se lo explica así a media, y esa es la realidad que conoce el niño desde que nació. Es decir, lo encuentro increíble. Mm. Y por último, Alejandro, porque quiero pasar a otro tema Sí, contigo, en tu calidad también de sí, consultor internacional en ayuda humanitaria. ya. Eh, ¿Cómo se ve el futuro? Es decir, ¿piensan los ucranianos que esta guerra va a terminar más prontamente? ¿Lo ven para muy largo plazo? ¿Cuál es la perspectiva que hay? La gente con cual tengo contacto, que es la sociedad civil ucraniana que vive en cualquier parte de Ucrania, no ve solución. Piensa que esto va a durar por mucho tiempo, ¿no? Hoy justamente en el taller que teníamos nos poníamos en los distintos escenarios y nadie que se quiso poner en el escenario que terminaban 5 años más. Imagínate. Es decir, no tienen ninguna esperanza y Terrible. conviven con ese sufrimiento interno y a pesar de eso vamos a ir a comer más rato con ellos y vamos a tener una comida de despedida, pero ahí están apretados por dentro. Es una cosa muy fuerte. Es decir, no lo había visto en ningún país anteriormente. El efecto de la guerra, la gente bromea con la guerra, vamos, amenaza con la guerra. La gente no está consciente, los políticos no están conscientes el daño que produce. Son por décadas, por generaciones, un daño psicológico. Yo diría que lo peor es el daño psicológico. Por último te mueres, por último eres cojo, pero el daño psicológico es horrible, es lo peor de una guerra. ¿Mm? Y eso no se Y además, dimensiona normalmente. claro, no, y ¿Mm? además lo que tú dices, ¿no? Que es un daño que perdura por décadas y por muchas generaciones. Décadas. Déjame pasar a Sí. otro tema, Alejandro Zurita, porque tú, como consultor internacional, tal como te he presentado, ¿no es cierto?, en ayuda humanitaria, Ujú. tú has estado también en otras zonas de conflicto y me contabas que la próxima semana vas a Cisjordania. ¿Cómo has visto lo que ha pasado en todo este año terrible, ¿no? Después de lo que pasara el 7 de octubre, cuando jamás
logra, ¿no es cierto?, romper el cerco de seguridad, entra a Israel y se produce esta matanza de Claro. más de 1.500 israelíes y finalmente la respuesta de Israel. ¿Cómo has visto lo que ha pasado ahí? Claro, mira, primero voy a Jordania, no a Cisjordania. Voy a Ay, Jordania porque no se perdón, puede entrar a perdón, Cisjordania. perdón, Sí, no se puede entrar perdón, a toda la razón. Cisjordania ni se puede entrar a Gaza en este momento. Entonces, las organizaciones Correcto, internacionales están haciendo sus reuniones en Jordania y traen la gente de Cisjordania o de Gaza, si que les dan permiso de salir, traen a los palestinos claro, para hacer las reuniones porque también estamos formulando un proyecto para Gaza y para Cisjordania. Mira, la dificultad que tenemos, no sabemos qué formular, porque aparte de ayuda humanitario y dar para comer, que ni siquiera logras entrar la comida, no sabemos qué formular porque estamos formulando un proyecto que se llama de transición, de pasar de la humanitario a cosas ya más estables. Pero no vemos qué formular porque nos van a destruir. Si hacemos una obra de agua, la van a destruir a la semana, entonces no tiene ningún sentido hacer ayuda de transición. Mira, lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania siempre ha pasado, no en la dimensión y en el grosor que tiene actualmente. Pero yo recuerdo el 2014 ocurrió algo muy similar, el 2006 también, el 2002 con la segunda intifada también. El tema es que dónde se equivocaron los israelíes o el gobierno de Israel, en que no contaban que los medios sociales iban a transmitir todo lo que está ocurriendo. Porque el 2014 no existían los medios sociales y no se transmitía, pero ocurrió exactamente lo mismo, en una dimensión un poquito menor. Pero Gaza ha sido aplastado desde que tengo recuerdo, desde que trabajo en esto y la información no se transmitía. Esta es primera vez que los medios sociales están totalmente activos y que el mundo conoce lo que está pasando. Yo creo que esa es la diferencia con las anteriores, pero no se puede decir que esto está ocurriendo recién este año, desde el 7 de octubre. Esto ha ocurrido, la misma cantidad de muertos que han habido es lo que se ha acumulado, más o menos, o quizás, pero una dimensión grande se había acumulado de muertos en Gaza durante los últimos 20 años. Es decir, no, y la proporción era 1 a 5 o 1 a 10 entre muertos israelíes y muertos palestinos. Así que Alejandro, no. tú, ¿eh? claro, tú Dime. viviste en ¿eh? Jerusalén, tú, para Sí, dejarlo claro, ¿no es cierto? Tú eres de origen judío, tú viviste en sí. Jerusalén y me gustaría preguntarte lo mismo. Hablamos de las implicancias que tiene esta guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Y cómo va a impactar, ya impacta, ¿no es cierto?, a las Ujú. actuales generaciones, pero también a las futuras. ¿Cómo ves Sí. cómo este conflicto va a impactar a las generaciones actuales y futuras de Oriente Próximo, hablemoslo así, porque esto también ya tiene Bueno, alcance digamos, en Líbano. claro, bueno, el Líbano no tengo más detalles y no sé más de lo que está pasando en Gaza y Cisjordania. Los palestinos están igual de traumados como los ucranianos, pero hace décadas. Hace décadas Mm. los bombardean, los matan. Y lo digo, como te decía, como tú bien decías, yo soy de origen judío, pero esto no tiene nada que ver si eres de origen judío, es un tema humanitario, es un tema de derechos humanos, no, va mucho más allá. Y que Israel está haciendo una limpieza étnica, está claro, es decir, ha arrasado con Gaza, nunca había visto Gaza tan arrasado. ¿Cómo puedes dejar a la gente, incluso, no sé, claro, por supuesto que lo sabes, que surgió el polio nuevamente, hubo brotes de polio? ¿Cómo pueden haber brotes de polio si eso se eliminó hace 50 años atrás? Eso te revela la gravedad, es decir, que haya polio nuevamente. Y los israelíes con muchas dificultades permitieron que se hiciera la campaña de vacunación. Entonces, lo que está ocurriendo no tiene nombre. Es decir, yo ni siquiera sé qué decirte porque no tiene nombre, no tiene reglas, es simplemente borrar con un pueblo. Eso es la percepción que tengo. Y la crisis humanitaria ni te cuento. Es decir, el hambre, la desnutrición, las enfermedades infecciosas por falta de agua limpia, eh, es una de las crisis humanitarias más potentes que han habido en los últimos 50 años. Alejandro, tú hablabas cuando te Sí, tocaba viajar, tú me contabas, esto pasó hace, para que nos cuentes un sí, poco cómo fue esa experiencia, porque tú viviste un tiempo determinado, viajabas, ¿no? A la Franja de sí. Gaza. Eh, Hoy día de eso no queda nada. Es decir, ¿Cómo hoy visualizas ninguna lo que... organización está entrando. Ninguna organización No, está está entrando a bien, Gaza y las que entran les han matado gente. ¿eh? Y yo creo que no imagínate. queda nada. En sus tiempos, ya en aquellos tiempos, ya nos destruían las obras de agua que hacíamos. Pero los donantes, los gobiernos europeos, sabían que las destruían y seguían financiando, porque es un tema político. Ahí solo hay una solución política, porque los israelíes, excepto los colonos, no odian el israelí promedio no tiene un problema con los palestinos, y el palestino promedio en teoría no tiene, pero con tanto machaque que le han dado, pues ya claro, han ido desarrollando cierta
cierta rabia, pero el tema es el tema de los colonos, pero esto ya pasó a otra dimensión, con lo que han hecho en Gaza pasó a realmente a otra dimensión, pasó a una dimensión de crímenes de guerra que en esa dimensión no existía antes, aunque sí habían Claro, estado lo que pasa. permanentemente. Ujú. Dime, Sí, dime. sí, lo que pasa es que tú habías, en alguna oportunidad conversamos acerca del factor Hamas, ¿no? De qué es Hamas. Ujú, Y ujú, Hamas invade, digamos, más que invade, logra penetrar, ¿no es cierto?, el cerco de seguridad el 7 de octubre del año pasado y genera esta matanza ujú. terrible, ¿no? De jóvenes y de personas, Horrible, además de horrible. La respuesta es brutal. O sea, estamos de acuerdo, yo brutal. creo que no hay. Tal vez la única mirada es la de Netanyahu y algunos que son sus aliados, pero yo creo que nadie puede no darse cuenta de que esa respuesta ha sido totalmente desproporcionada, ¿no es cierto? Al punto que hay más de 40.000 Sí, muertos y entre ellos muchísimos niños. Eso es una de las tragedias más claro. terribles de la humanidad en este siglo, al menos por cierto. Pero te quiero preguntar, ¿cómo ves lo que aquí pueda terminar ocurriendo? Porque Israel va a seguir señalando, ¿no?, que su propósito es terminar con Hamas, con Hezbollah y con todos los que han posibilitado, ¿no es cierto?, la amenaza constante y esta matanza que hubo ese 7 de octubre. Mira, yo intento mantener una postura neutra, aunque es difícil aquí porque ves la matanza de los israelíes y es cuesta, pero también ponte en la piel de ellos. Yo la única explicación que tengo por qué los israelíes, el gobierno israelí, porque tampoco hay que hablar del pueblo y estigmatizar al pueblo israelí, Mm. por qué lo hacen es por una actitud de que a mí no me vuelven a aniquilar. Yo creo que esa es la única explicación que tengo por qué los israelíes, el gobierno israelí es eso. Es decir, a mí me intentaron eliminar, al pueblo judío lo intentaron eliminar, y no voy a permitir que me vuelvan a eliminar. Y por eso uso la fuerza que sea necesaria para que no me vuelvan a eliminar. Esa es la única forma que logro entender, no justificar, entender por lo que están haciendo. En ningún caso justificar, ¿vale? Pero es un pueblo que tuvo millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial y que ha sido perseguido todo por siglos. Entonces, es entendible, no justificable que tengan esa actitud, ¿vale? Por otro lado, Palestina ha sufrido, lleva, ¿qué? Desde el 49, más, antes, desde que sufriendo una invasión que no tiene pies ni cabeza, donde realmente les están quitando la tierra, los derechos, todo. Entonces, hay dos extremos ahí que solo se puede lograr la paz hablando y no con la violencia. Eso también los contextos me han enseñado. La violencia no lleva a nada, lleva más violencia. Solo hablando y consensuando y cediendo vas a lograr un acuerdo ahí. Nada más, pero no veo Ya, pues, mucha y voluntad eso, por parte. que ¿Mm? eso es lo que te iba a decir. Es muy frustrante para personas como tú que se dedican a la ayuda humanitaria, el que no se alcancen nunca los acuerdos, el que no se alcance nunca la paz. Es frustrante porque te revela un poco de qué está hecho la clase política, es decir, y sobre todo yo me lo cuestiono en términos de ser hombres, ¿no? Es decir, quién es el hombre más macho, ¿no? Es decir, entre Netanyahu y este otro tipo de Hamas, es una lucha de testosterona, yo tengo la sensación. Creo mucho en la política feminista que tiene el gobierno alemán, el gobierno noruego, que pienso que si lograras que las mujeres tomaran las decisiones, quizás no estaríamos lo que estamos. Lo veo muy bruto, lo veo como dos primitivos, dos neandertal pegándose con un machete o con un palo encima, es lo mismo, es lo mismo. Son dos machos que les sobra testosterona, Netanyahu y el otro de Hamas, y que juegan a quién tiene la cosa más grande, ¿no? Es decir, un poco así lo entiendo, ¿no? Pero es triste ver lo que es la humanidad y cómo lo permiten también los gobiernos europeos. Lo encuentro una excepción de la humanidad. Es decir, lo que me pasa a estas alturas, después de 25 años, antes creían que se podían cambiar las cosas. Hoy en día estoy decepcionado del ser humano, ¿no? De cómo puede ser tan básico, ¿no? De querer eliminar el otro a la fuerza si no funcionan las cosas así. ¿Mm? Eso es lo que me pasa. Oye, Alejandro, mira, realmente, Alejandro, te queremos ¿Mm? agradecer el tiempo que te has dado de conexión. Entiendo que estamos a 6 horas, ¿no?, de diferencia, ¿verdad? Más o menos. 5, creo que 5, por el cambio de hora, sí. 5 horas de diferencia. ¿Mm? Sí, no, te lo Sí. planteo esto primero para darte las gracias. Segundo, para decirte Ya, que tu testimonio es de un enorme valor para todos aquellos que estamos ya. bastante lejos de esa realidad y en buena hora decimos porque, claro, no hemos enfrentado y ojalá nunca tengamos que enfrentar un conflicto armado que genera tanto daño material,
pero también mucho. en vidas humanas, como dices tú, en situaciones que tienen que ver con generaciones completas que quedan dañadas. Muchas, muchas gracias, Alejandro Zurita, consultor internacional en ayuda humanitaria, por haber estado con nosotros esta tarde. Un gusto y ojalá que haya podido transmitir un poco del sentimiento que se vive aquí. Muchas gracias, Mirna. Totalmente. Un abrazo para ti. Vale. Listo. Chao, chao. Cuídate mucho.